por la manera en que tú has dirigido a Esaú, a Rosy, a la familia, a los tutores, a los mentores, al ministerio de Prometa y esa gran familia, la iglesia, el ministerio en el cual está trabajando. Te pido, Señor, que tú recibas en nuestro gran agradecimiento por lo que tú has hecho en la vida de nuestro colega Esaú. Gracias, Padre, porque tú te places en que celebremos tu grandeza, que celebremos tus obras. Y en esta mañana estamos celebrando lo que tú has hecho. Así que pedimos, Señor, que tú nos dirijas, particularmente a Esaú con su presentación, a cada uno que va a tener una intervención. Lo encomendamos en tus manos tan capaces, tan poderosas y tan bondadosas. Así que con esta actitud de reverencia y dependencia iniciamos esta reunión contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Keith Anderson, rector de Prometa. Y solo voy a presentar a varias personas relacionadas con este día tan especial y esta presentación académica de Esaú Aguilar, estudiante del Departamento de Liderazgo, que está desde México y está optando al título de Maestría en Liderazgo Cristiano. Quienes vamos a acompañarte, Esaú, en este proceso como lectores, estamos el doctor Keith Anderson, está el hermano Samuel Marcano, vicerrector académico, y mi persona representando al Departamento de Liderazgo. Y tenemos como tutor de todo este proceso, es la primera vez que vamos a defender y a presentar esta modalidad para obtener el grado de Maestría en Liderazgo Cristiano de Prometa, que es el ejercicio ministerial supervisado, y quien ha acompañado durante este tiempo desde Prometa ha sido el doctor Mario Barbosa como tutor académico, y también lo está acompañando, y él lo va a presentar Esaú en su momento, su tutor de campo, porque esta modalidad exige tanto un tutor por parte de Prometa como un tutor de campo. Y el doctor Gordon Pike nos ha estado acompañando en el inicio de todo este proceso, en la parte metodológica de esta nueva modalidad de graduación. Te felicitamos, Esaú, por el desafío de haber asumido esto, y dejo con ustedes al profesor Mario Barbosa, al doctor Mario Barbosa, quien en este momento nos va a dar la introducción a esta presentación para luego estar contigo y apoyándote en todo, Esaú. Adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué bueno ver a algunos de ustedes y qué bueno estar en este momento para compartir este tiempo tan especial para la vida de Esaú y de su familia, porque los esfuerzos de estudio son esfuerzos de toda la familia como tal, porque de una u otra manera también la familia participa en todo el proceso. Y damos gracias a Dios por este momento en el que Saúl llega para hacer una presentación de lo que fue su proyecto. Como decía Sarip, es una nueva modalidad en Prometa y es un proyecto que tenía que ver, un proyecto de campo. Y cuando conversaba con Esaú la semana pasada, también le decía que me identificaba un tanto con él, porque también cuando hice mi maestría, también fue un tema de un proyecto que escribí, y también hace un tiempo cuando terminé la parte doctoral. Y yo doy gracias a Dios porque Dios puso en el corazón de Esaú escribir y trabajar sobre esta temática, que yo creo que no es una necesidad sentida, sino es una necesidad real que tenemos dentro de las culturas indígenas en México y en América Latina, de poder capacitar a estos hermanos y hermanas que se han encontrado con Cristo y que están ahí en el campo y que necesitan precisamente herramientas para poder desarrollar la obra del ministerio que Dios les ha encomendado. Y por eso entonces Esaú precisamente trabajó
su proyecto de campo y el proyecto de campo se denomina modelos bíblicos basados en herramientas de oralidad para formar y capacitar líderes siervos en contextos indígenas de México y América Latina, ¿verdad? Así que gracias al Señor por este proyecto. Creo que nace en el corazón de Dios y Dios lo puso en el corazón de Esaú para que él pudiera trabajar sobre esto y poder dejar, si quisiéramos decir así, una herramienta, un legado para que otras personas puedan, al leer este proyecto y al ver lo que él hizo, poder ser motivados a utilizarlo para la expansión del reino, que eso es lo más importante. Así que con esa pequeña introducción yo voy a dejar con ustedes a Esaú. Ya lo conocemos, casado, con 3 hijos, mexicano, ¿verdad? Y un siervo del Señor. Así que, pues Esaú, te dejo en buenas manos aquí, para que te vamos a escuchar. Sarit. También. Sí, muchas gracias, Mario. Y bueno, Esaú, antes de iniciar tu presentación, sería excelente que por favor nos pudieras presentar a tu tutor de campo, porque si hay alguien que lo conoce, eres tú. Y quien mejor puede presentarlo eres tú. Muchísimas gracias, profesor Mario, por haber acompañado a Esaú y con esta presentación. Y entonces presentarías a tu tutor de campo y el espacio es totalmente tuyo. Muy bien, maestra Sarit, gracias. Bueno, antes de presentar, ¿verdad? Quiero agradecer a la Facultad de Prometa, a mis tutores, profesor Mario, maestra Sarit, profesor Gordon Pike, cada uno de ellos que en el proceso, este proyecto no es solo mío, sino yo creo que hay varios involucrados de uno o de otra manera y pues estoy muy contento. Le decía yo a la maestra Sarit que tenía mucho que no sentía esta emoción de culminar unos estudios, ¿verdad? Entonces, la gloria sea para Dios. Y bueno, quiero presentar a alguien que también fue clave en este proyecto y fue mi supervisor de campo, el doctor David Johnson, y me gustaría que pudiera decir algunas palabras. David. David, estás en mute. Perdón. No digo gracias, Esaú, y para mí es un momento grato porque sé el trabajo que has hecho. Ya he trabajado contigo, creo que son más de 9 años, ¿no? Y ver tu visión, ver tu dedicación, ver tu compromiso a obedecerle al Señor. Creo que esta maestría en Prometa es algo que va a ser muy valioso para ti en tu vida. Y realmente para mí es más un privilegio ser parte del proceso y darte algunas ideas, pero realmente ver cómo tú mismo cuadraste todo y formaste el proyecto conmigo y fue un placer trabajar contigo. Y agradezco a Dios por haberte conocido y trabajado contigo. Sí. Gracias, David. Su hermano David es el director regional del Ministerio DAI en América Latina y ciertamente hemos hecho algunos talleres juntos, capacitaciones que tienen que ver con el entrenamiento de liderazgo. Entonces, gracias, David. Gracias. Y ahora sí, pasamos a la parte de la presentación y antes de empezar con el PowerPoint, hay 2 preguntas que se plantean, ¿verdad? Para poder iniciar con el ejercicio profesional supervisado. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que a mí me motivó a querer desarrollar este proyecto? Bueno, esa es una pregunta que desde un principio tenía en mi corazón y en mi pensamiento siempre la vida de los líderes, pastores y misioneros que están sirviendo en las zonas indígenas y rurales de México. Creo que me identifico mucho con ellos porque cuando a nosotros nos lanzaron al campo, no llevábamos ninguna preparación teológica, bíblica, ministerial, ¿verdad? Fuimos al campo porque había una necesidad de poder dirigir y
discipular a otros. Entonces yo estaba en una situación donde yo dije, yo no puedo servir así, y mi esposa y yo oramos al Señor para que pudiéramos prepararnos, pero a raíz de eso yo siempre siento y tengo en mi corazón el pensamiento de servir a aquellos que no tienen tantas posibilidades de poder ir a un seminario o a un instituto bíblico, ¿verdad? Entonces, ese es algo que yo siempre estoy inclinado. Y la parte indígena, ¿verdad? Sobre todo que tuve la experiencia de estar ahí hace como 3 años. Y bueno, pero más bien esta es parte de la segunda pregunta. Entonces, cuando se nos presentó las opciones de poder graduar, y yo observé ejercicio profesional supervisado, y le dije a la maestra Sari, ¿qué significa eso? Cuéntame, porque a mí se me hace que hay algo ahí entre parte que es investigar, pero parte también que es llevar a cabo un proyecto. Y así fue, ¿no? Entonces, cuando yo vi esa opción, dije, ahora es cuando, ¿verdad? Esta es una gran oportunidad de desarrollar algo que pueda aportar a la vida de los líderes, pastores y misioneros que están en los contextos de zonas indígenas y rurales. Y la otra razón de por qué escogí yo hacer este proyecto, bueno, en el año 2017 fuimos a servir a una comunidad maya en el sur de México, específicamente en la comunidad de Ignacio Zaragoza. Está a 2 horas de la zona turística de Cancún. Nos internamos ahí, y en el 2017 fuimos para dar un entrenamiento. Pero la manera en cómo nosotros fuimos, la manera en cómo facilitamos esa enseñanza, fueron con métodos de cómo se aprende en la ciudad. O sea, nosotros íbamos, pensábamos que iba a haber un PowerPoint, que iba a haber computadora. Llegamos pensando en que íbamos a una ciudad, y realmente nos topamos con la realidad que el contexto, no hay mucha tecnología, casi no hay acceso a internet, y que las personas indígenas aprenden de una manera muy diferente a cómo se aprende en la ciudad. Entonces yo noté que no conectamos tanto con ellos en cuanto a la enseñanza. Yo noté que muchos de ellos se quedaron con dudas, y yo noté que como que algo Dios me hizo ver que yo tenía que poder llegar a ellos de otra forma. Entonces al final el pastor José Manuel fue muy sincero, y en el amor de Cristo me dijo, hermano, creo que hay muchas dudas, creo que sí se entiende la parte bíblica, pero creo que hay otras cosas que quedan como en el aire. Y seguramente él me lo dijo porque pues él no es un líder nativo, ¿verdad? Él es un líder que llegó de la ciudad para estar ahí como misionero. Entonces yo le dije, hermano, creo que tenemos que orar, y quiero volver, pero para la siguiente vez que vuelva, yo quiero volver con un método donde ellos puedan aprender. No con mis métodos que normalmente yo enseño, sino debe de haber una forma de cómo facilitarles la capacitación de una manera como ellos aprenden. Entonces, esta fue una razón, ¿verdad? Este fue un reto para mí, y gracias a Dios pudimos volver, pero ahora de otra forma. Entonces, quiero presentar aquí un PowerPoint que yo he preparado para cada uno de ustedes. Déjenme hacer. Listo. Creo que ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí se puede ver? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, este proyecto del ejercicio profesional supervisado, como bien lo mencionó también el doctor Mario Barbosa, se titula Modelos Bíblicos basado en herramientas de oralidad para formar, capacitar líderes siervos en contextos indígenas de México y América Latina. Muy bien, entonces, una vez que ya pude contestar un poquito las primeras preguntas de lo que fue mi motivación y el por qué elegí este proyecto, quiero decir y quiero mencionar que la ubicación en que se llevó a cabo este proyecto es específicamente en las comunidades indígenas étnicas en el área de Ignacio Zaragoza en Quintana Roo, México. Como mencioné ahorita, está a 2 horas de la ciudad turística de Cancún. Toda esa zona, lo que es Quintana Roo, Yucatán, Chiapas,
parte de Tabasco, existen muchas comunidades, muchas comunidades étnicas. Entonces, las fechas en que en que se implementó esta parte práctica fueron del 15 al 21 de agosto del 2020. Ahorita voy a explicar un poquito, pues, el gran desafío que tuvimos en medio de la pandemia, ¿verdad? Y cómo el Señor nos abrió puertas para poder hacerlo. ¿Cuáles fueron los desafíos de este proyecto? Bueno, yo me enfrenté a diferentes desafíos. Primeramente, el crecimiento del evangelio en las zonas indígenas y rurales del sur de México está creciendo bastante. Ahorita apenas en este año se hizo lo que fue el censo por el INEGI, que es el ministerio que se encarga de hacer encuestas y de contar la población, ¿verdad? Pero en el 2010 aproximadamente, el 40% del evangelio se concentraba en el sur de México. Entonces, como podemos ver, pues el crecimiento es algo muy significativo. Otra cosa es que en mi país, o sea, hablando de México específicamente, casi no existen materiales de capacitación y entrenamiento ministerial que estén basados en formatos orales dirigidos a grupos indígenas y rurales. Existen muchos cursos, existen muchos materiales, pero que no están contextualizados y adaptados para los grupos indígenas y rurales. Entonces, este fue un desafío, ¿verdad? Y como tercer punto, se le puede sumar y agregar que hay una gran distorsión de lo que significa ser un líder siervo conforme al modelo de Cristo. Ustedes saben que cuando hay un crecimiento del evangelio, pues debemos de cuidar mucho esa parte bíblica, de lo que es la cosmovisión bíblica y la enseñanza, ¿verdad? De lo que es un líder siervo. Porque ustedes saben que hay muchas corrientes, hay una cascada de lo que es la información acerca de un líder. Nos hemos encontrado con líderes que pues tienen algún concepto equivocado de lo que es líder. Entonces, en vez de esos tres desafíos, ¿verdad? Nosotros, esto nos llevó a pensar, ¿qué es lo que implica hacer este proyecto? Bueno, no fue solamente que hicimos la parte práctica. Y aquí quiero decir, ¿verdad? Porque pues en Prometa recibimos tanto la parte de la investigación, la parte ministerial, de liderazgo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros pudiéramos hacer este proyecto, tuvimos que investigar bases bíblicas de lo que es liderazgo de siervo, pero también aspectos culturales, teorías de oralidad y aprendizaje. Todo esto con el objetivo de armar y sustentar el proyecto en la parte teórica y práctica. Es decir, fue todo un conjunto, ¿verdad? No solamente nos fuimos y nos lanzamos al campo, no. La parte de la investigación estuvo aquí de una manera muy palpable, ¿verdad? Otra cosa que implicó hacer este proyecto es que tomé un curso de oralidad con líderes que ya están trabajando y que tienen experiencia en lo que es discipulado y la capacitación de líderes con grupos étnicos en América Latina. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre esta parte. Porque sabemos que ya hay ministerios que lo están haciendo. No somos los primeros, ni estamos siendo, ni es que estamos encontrando el hilo negro, ¿verdad? Ya hay otros siervos que están trabajando en esta área. Y otra cosa que también implicó hacer este proyecto es que fuimos a una cultura indígena maya para facilitar y probar el material con métodos orales. Esto me ayudó a construir, a mí en lo personal, me ayudó a construir puentes de comunicación, ¿verdad? Para facilitar el aprendizaje y conocer la forma en cómo ellos aprenden. ¿Ok? Y esta parte, ¿verdad? Para mí, yo la disfruté bastante porque es la primera vez que yo lo estaba realizando. Entonces, la solución del proyecto, una vez que ya se investigó, una vez que ya vimos lo que implicó hacerlo, la solución del proyecto, lo que se hizo para enfrentar lo que se hizo para enfrentar el desafío, es que este proyecto se fijó la meta de implementar un modelo bíblico
basado en el liderazgo de siervo, adaptado en una forma oral para entrenar y capacitar desde la forma en cómo aprenden las culturas indígenas y rurales. Número 2, se adaptó y se contextualizó 3 sesiones del material de liderazgo de servicio al formato oral para realizar 2 talleres con líderes de ministerios y sus pastores que ministran en zonas indígenas. Es decir, el material de liderazgo de servicio ya existe, pero está dirigido para poder enseñar en los contextos urbanos, ¿verdad? Pero no para enseñarlo en los contextos indígenas y rurales. Entonces se hizo la adaptación del material para un formato oral. Número 3, se mostró con suficientes bases bíblicas lo que es un líder siervo y las habilidades que necesita desarrollar para dirigir conforme a un modelo bíblico. Sobre todo porque siempre hay una lucha, ¿verdad? Entre ser un líder conforme a la cultura y un líder conforme al modelo bíblico. Entonces, ahí es donde estamos siempre martillando y haciendo el énfasis. Y creemos que el Señor está haciendo la obra, ¿verdad? Porque después de haber realizado esto, pues escuchamos es como, bueno, yo me quedé sorprendido porque muchos de ellos me decían, es que no habíamos visto desde esta perspectiva el liderazgo. Entonces yo digo, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque, o sea, lo que queremos es eso, que se empiece a dirigir conforme a un modelo bíblico. ¿Cómo se llevó a cabo este proyecto? Bueno, el proyecto se desarrolló en 3 fases. Número 1, mi supervisor de campo, David Johnson, me pidió que formara parte del comité organizador para realizar el taller de oralidad por vía Zoom. Yo fui parte de ese comité, ¿verdad? Parte del comité organizador para dar un taller de oralidad. Los anfitriones del taller fue nuestra hermana y colega, hermana Ruth Hidalgo. Ella vive en Pucallpa, Perú, y su equipo que ministra y sirve con líderes chipivos de la selva peruana desde hace ya más de 15 años. Entonces nos juntamos, ¿verdad? Mi supervisor de campo, juntamente con mi hermano Américo Saavedra, Ruth y un servidor, fuimos parte del comité de oralidad con el fin de poder organizar un taller donde se pudieran dar herramientas y pudiéramos hablar sobre la experiencia que se ha tenido, ¿verdad? Con los grupos orales, capacitando, discipulando, etc. El taller de oralidad se realizó del 10 al 12 de agosto, con la participación de 20 líderes que sirven y ministran a grupos indígenas en los países de México, Ecuador, Perú y Colombia. Los temas del taller, estos temas, ¿verdad? Fueron bases bíblicas transcultural, entendiendo las culturas de tradición oral, los desafíos de la oralidad, y los expositores fueron nuestro hermano Américo Saavedra de Perú, David Johnson y nuestra hermana Ruth Hidalgo. Aquí hay algunas capturas de pantalla, ¿verdad? Donde estamos tomando esta capacitación. Obviamente, esta es la primera. Se tiene pensado seguir haciendo más porque la respuesta de los participantes fue muy positiva. Ellos estaban muy contentos de poder recibir estas herramientas y a la vez estar reflexionando, ¿verdad? Reflexionando sobre cómo se enseña en un contexto indígena, oral, pero a la vez cómo se combina la parte oral y escrita con las herramientas, con los materiales, con los manuales, y cuáles han sido los desafíos, el estar ahí, ¿verdad? Porque muchos de los que estamos ministrando en esas culturas no somos indígenas, algunos sí, otros no, entonces implica un desafío. Sin embargo, por la gracia de Dios, se puede llevar a cabo este trabajo. ¿Ok? Bueno, la otra parte en que se desarrolló este proyecto fue facilitar 2 talleres presenciales. Estuve en las comunidades mayas del 15 al 21 de agosto para probar y ejecutar 3 sesiones del material contextualizado de liderazgo de servicio. Y aquí es donde quiero explicar un poquito cómo es que se llevó a cabo esta parte de los talleres presenciales. Una vez que me capacité un poco con la parte oral, ahora
nos fuimos al campo para empezar a probar parte de lo que ya se había investigado y de lo que se tomó en esos talleres. En la comunidad maya estuve el día 15 de agosto presentando la parte de introducción al liderazgo de servicio o al liderazgo de siervo. Estuvimos aproximadamente una cantidad de 18 participantes en este taller. La parte de la parte de la iglesia, parte de los asistentes son tanto los líderes de la iglesia como algunos jóvenes. Esta es una iglesia pequeña, ¿verdad? De corte pentecostés conservador. Y estuvimos esa noche, llegamos en la noche y el taller se inició al siguiente día. Entonces, estábamos pensando de cómo cuidar tanto la parte de que no hubiera o sea, que no existiera mucha gente por lo de los contagios, por lo de toda esa parte. Y gracias a Dios, ¿verdad? En esa comunidad y en otras en donde estuvimos, no hubieron tantos infectados. La mayoría de las personas que se infectaron por el COVID no estaban ahí. Entonces yo creo que eso tuvo que ver. En otras comunidades no dejaron entrar absolutamente a nadie que fuera foráneo o que viniera de otro lugar. Entonces eso protegió de cierta manera. Nosotros estábamos bien conscientes, ¿verdad? Y yo hablé con el pastor de la iglesia, o sea, que es con el que estuvimos teniendo contacto. Y yo le dije, no quiero que esto sea un tropiezo, ¿verdad? O sea, nosotros no queremos llevar algo si es que tenemos, pero tampoco me gustaría de que ustedes se sientan mal de que nos vayan a hacer algo. Y gracias a Dios no pasó nada de eso. Gracias a Dios salimos librados, todos, tanto los que estaban localmente como yo que estuve ahí con ellos. Entonces, empezamos a trabajar muy contentos, muy entusiasmados. Ahora ya llevábamos el formato oral. Ahora yo ya no me sentía que no iba a conectar con ellos. Yo iba un poquito más seguro en ese sentido. Actividad número 2. Vimos la parte del líder, conócete a ti mismo. Esta es la parte donde ellos tenían que hacer, después de ver la parte bíblica, esta es la parte donde es para conocer un poco de nuestro estilo de líder. ¿Cómo es que yo, con mi capacidad, con mis dones que Dios me ha dado, cómo es que Dios puede usar eso para dirigir a otros, pero sin caer en el autoritarismo, pero sin caer en el abuso de poder, etcétera? Y más adelantito voy a también explicar un poquito sobre esto. Entonces, dividimos los grupos por estilo de liderazgo. Algunos fueron cooperadores de equipo y los cooperadores de equipo se sentaron juntos. Otros fueron motivadores influyentes. Ellos se sentaron en otro grupo. Otros fueron realizadores, implementadores y se sentaron en otro grupo. Y la idea fue cómo es que podemos valorarnos a pesar de que somos diferentes y cómo podemos trabajar juntos guiados por el Espíritu Santo para el reino de Dios. Muchos de ellos estaban así como que, bueno, es que yo no sabía que Dios me había dado esto. Entonces, eso fue algo muy revelador y fue muy impactante. Más adelante voy a explicar un poquito cómo fue que los participantes pudieron descubrir su estilo de liderazgo. Bueno, en el día 18 nos trasladamos a la comunidad maya de San Román. La comunidad maya de San Román es la única iglesia cristiana que existe en esa comunidad. Esta es una misión de la iglesia primera, o sea, de donde estuvimos anteriormente, ¿no? Nos trasladamos con el pastor, con un traductor, porque la mayoría habla maya como su primer lengua y el español es su segunda lengua, ¿verdad? Entonces tuvimos que llevar un traductor, aunque obviamente nosotros les pedíamos que nos enseñaran algunas palabras, ¿verdad? Para poder así conversar un poquito, para poder aprender también de ellos. Entonces, aquí estamos en la comunidad maya de San Román
y estamos explicando la parte de la introducción a liderazgo de servicio. Aquí los participantes fueron fue mucho menor que el primero. Aquí asistieron aproximadamente unos 12, 14 participantes aproximadamente. La mayoría son familias y la mayoría pues se congrega ahí en la iglesia, pero no hay estudios de discipulados para ellos en el sentido de que, por ejemplo, lo único que tienen son cultos de adoración, pero no tienen un tiempo para sentarse y aprender juntos de la palabra de Dios y tomar este tipo de cosas. Entonces estaban encantados, estaban muy contentos de que estuviéramos haciendo un servicio muy diferente al que normalmente ellos hacen, ¿verdad? Obviamente que sí tuvimos alabanza, tuvimos oración, pero tuvimos algo más dinámico, tuvimos algo así de trabajo en equipo, entonces eso les gustó bastante, de tal manera que aquí no pudimos dar las 2 sesiones que llevábamos programadas, solamente pudimos dar una que se dividió en 2 partes, porque ellos fueron más despacio. Ellos querían profundizar, ellos querían reflexionar, incluso algunos tenían dudas en cuanto al significado de palabras y eso lo tuvimos que explicar. Entonces nos dimos cuenta que aquí tenemos que ir más despacio. Aquí ellos quieren un ritmo diferente y así lo hicimos, ¿no? Entonces aquí estamos con el día 19, que fue la continuación de introducción del liderazgo de servicio, lo que yo estaba comentando anteriormente. Ok, ahorita voy a explicar un poquito acerca de de la metodología que se usó, pero usamos la parte de dibujos o las ayudas visuales. Aquí no se puede entrar con proyector, no hay internet, no hay nada de eso, pero existe, gracias a Dios, existe gente que puede dibujar y que tiene ese don y esa habilidad que Dios les ha dado. Entonces yo me apoyé con uno de ellos para que nos ayudara a dibujar y explicar, ¿verdad? La parte bíblica y con la ayuda visual. Fue algo bien interesante. Yo me sentía que estaba volviendo a aprender tantas cosas juntamente con ellos. Ahora sí, voy a explicar un poquito las metodologías de aprendizaje que se usaron en este proyecto. Primeramente, se utilizó un manual impreso para cada participante de los talleres, debido a que es un manual donde incluye preguntas, incluye un pequeño test, ¿verdad? Incluye versículos bíblicos para trabajar en equipos. Y una de las cosas, ¿verdad? Que las personas pudieron ver un material que estaba contextualizado con ejemplos, por ejemplo, con palabras mayas, con cosas de la naturaleza, de su contexto, de su entorno. Entonces, ellos pudieron, incluso me ayudaron a mí porque yo les dije, yo quiero que me ayuden cómo es que, en el contexto de ellos no hay ríos, pero sí existen lo que son como lagunas estancadas de agua. Entonces ellos pudieron decirme qué significa eso en el lenguaje maya y eso me sirvió a mí para poder incluirlo en el material, ¿verdad? Obviamente que se está ahora sí que trabajando también esa parte. Otra de las cosas que se utilizó como la metodología fue reflexión de pasajes bíblicos en grupos pequeños. Como ya ustedes pudieron ver en las imágenes, hay grupos pequeños separados donde están reflexionando y están encontrando qué es lo que Dios está hablando acerca del liderazgo, qué es lo que Dios está hablando acerca de nosotros. Por ejemplo, con el Salmo 139, ¿verdad? Cómo es que Dios nos creó tan diferentes y cómo es que Dios puso cada parte de nosotros porque nos hizo de manera especial a cada uno. Una vez que se reunían, ¿verdad? Así en grupo, tuvieron que exponer las verdades encontradas en los pasajes bíblicos, ¿verdad? Si nos regresamos poquito, nuestro hermano Felipe, que es el de en medio, está explicando, ¿verdad? Está explicando lo de Filipenses 2, lo de el pasaje también de Efesios 4, lo está explicando él en maya y nuestro hermano Fernando, que es el que está de camisa gris, lo está diciendo al español. Entonces, eso es parte de la metodología, ¿verdad? Reunirse en los grupos pequeños y luego encontrar las verdades y después exponer esas verdades de los pasajes bíblicos. Esta es una manera donde nosotros no les llevamos las respuestas, sino que ellos encuentran las respuestas. Ellos también dan su punto de vista y juntos podemos ir complementando. Después de la exposición de las verdades encontradas,
tuvimos análisis y solución de problemas por medio de una historia, o como le conocemos nosotros, un estudio de caso, ¿verdad? En este caso, yo les dije, les voy a contar una historia de un ministerio donde pasó esto y pasó. Entonces, armamos un estudio de caso acorde a cómo ellos pudieron comprenderlo, ¿verdad? Y después del estudio de caso, obviamente vinieron preguntas. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras estado en el lugar de tal persona? Y ya, pues, ya ellos respondían, ¿verdad? Porque la idea es que podamos encontrar soluciones del problema por medio de una historia. Otra metodología es que se aplicó de manera diferente la parte de la aplicación personal. Lo que cada participante pudo aprender, no solamente lo escribió ni lo dijo, lo pudo dibujar, ¿verdad? Cuando ya terminamos la parte de la introducción del liderazgo de siervo, ellos pudieron dibujar qué es para ellos un líder. ¿Qué es para ti, después de haber aprendido estas partes, qué es para ti un líder? Entonces, muchos dibujaron, ¿verdad? La parte de cuando una persona está ayudando a otros, de cuando una persona está enseñando a otros, ¿verdad? Otros pusieron un corazón, pero dentro del corazón le pusieron amor, fe, gozo. Entonces, cada uno se expresó de diferente manera. Otra de las metodologías del aprendizaje es que pudimos realizar ayudas visuales de lo que es un líder bíblico y un líder conforme a la cultura. Y por último, vimos la aplicación de un test para conocer los estilos de liderazgo. Y esto es lo que yo quiero explicar un poquito, ¿verdad? Parte de lo que se hizo para descubrir los estilos de liderazgo es que cambiamos el nombre de los... A ver, creo que se me movió un poquito. Voy a regresar. Parte de lo que se hizo en el material fue cambiar el nombre de los animales, se cambió en la lengua maya. Por ejemplo, líder Kitam, ¿verdad? La palabra Kitam significa jabalí, ¿verdad? Mach es mono, Chik es tejón y Balam es jaguar. Ahora, yo quiero aclarar algo, ¿verdad? Porque esto se puede malinterpretar. Y no es que les dijimos que ellos son animales, no. No es que les dijimos que su personalidad es como la de un animal, no. La idea es mostrarles el ejemplo de cómo es el comportamiento de un animal, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender cómo es que existen diferentes tipos y estilos de liderazgo con los que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero esto solamente es un medio para poder ser como el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un jabalí se siente muy animado y da cara al reto para que los problemas cambien, para que el ministerio sea mejor. Bueno, aquí utilizaron la palabra peruana que le llaman el sajino, ¿verdad? Y el sajino es un animal que conoce muy bien el monte y el terreno y percibe el olor, ya sea del alimento o algún depredador, y anima a su grupo a seguir otro camino para no encontrarse con el depredador o algún peligro. Entonces, cuando una persona ya encuentra que su estilo de liderazgo es, ¿verdad?, es parecido a lo de un jabalí, entonces ya nosotros lo que hacemos es llevarles y decirles la descripción de cómo es ese estilo de líder, ¿verdad? Es alguien que no solamente recibe órdenes, sino que emprende cosas, ¿verdad? Diseña y a la vez es un visionario. Entonces, nadie del grupo salió como líder Kitam, ¿verdad? Otros salieron Match, otros salieron Chik, otros salieron Balam. La idea es identificarse, pero nunca decirles, tú eres este animal, no, porque no, o sea, no queremos ofenderlos y tampoco es la idea, ¿verdad?, de querer ofender a la audiencia, no. Ellos lo entendieron bien, entonces esto causó algo de alegría, ¿verdad? Porque muchos de ellos estaban, ok, ahora entiendo por qué a mí me gusta estar mucho con la gente y motivar a la gente, ¿verdad? Y otros decían, bueno, a mí me gusta servir, pero en el área de los detalles soy muy minucioso, soy muy detallista en esta parte. Entonces, la conclusión fue, Dios nos hizo diferentes a cada uno y nos dio un estilo diferente a cada uno para ayudar a crecer en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ya lo de los animales simplemente fue una referencia, más no quiere decir que les tuvimos que decir que
O sea que ellos eran igual que los animales. Entonces, eso lo explicamos muy bien. Se entendió bastante bien porque estos 4 animales forman parte del contexto de la cultura maya en Quintana Roo. Entonces, ellos los identificaron rápido. Ellos hicieron una conexión bien rápido con lo que les estábamos mostrando. Muy bien. Y la otra parte es las competencias que yo adquirí a nivel personal a desarrollar este proyecto. Y quiero decirles que fui muy bendecido, porque desde que nos fijamos las competencias, tanto con mi supervisor de campo como con los tutores de Prometa, yo estaba muy emocionado de que Dios me iba a permitir hacer y crecer en varias áreas. Una de ellas fue que pude ser un educador y facilitador en una cultura oral. No lo había hecho, sinceramente, siempre había yo enseñado en los contextos urbanos, pero ahora lo estaba haciendo en una cultura oral. Entonces tuve esta gran oportunidad y esta gran bendición de facilitar contenidos por primera vez con métodos que normalmente no uso, ¿verdad? Y ya esta vez en mi plan de facilitación intencionalmente incluí oralidad, imágenes visuales, historias y incluí algunas palabras en maya para conectar más con la audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, hay una palabra que yo aprendí de ellos que es letig unoch chili y eso significa el grande. Cuando yo les pregunté a ellos qué es para ustedes un líder o cómo se dice líder en maya, ellos me dijeron esa palabra. Y le dije, ¿me podrían decir un poquito más qué significa eso? Bueno, un grande es un anciano, un grande también es un pastor, un grande también es un juez de la comunidad, un grande también es un presidente y un gobernador. Ok, entonces cuando fuimos a la parte de Filipenses capítulo 2, entonces hablamos de el grande que se hizo siervo, o sea, hablando de Cristo, ¿verdad? Entonces conectamos esa palabra maya con Filipenses capítulo 2 y cómo ese grande, ese Dios grande, poderoso, bueno, tomó la forma de siervo para venir y enseñarnos que nosotros debemos servirnos unos a otros. Eso hermanos, fue de mucha conmoción, ¿verdad? Trajo sentimientos de cómo Dios estaba llegando a través de la palabra y de cómo estábamos tratando de poder conectar con ellos en esa parte. Entonces, Dios me dio esa gracia para poder desarrollar esta competencia. Me quedé muy animado, la verdad me quedé con ganas de seguir enseñando esto, ¿verdad? Porque sabemos que pues, el Señor tiene sus planes. Otra competencia que pude desarrollar en este proyecto fue el trabajo en equipo. Y no es que no lo tenía, ¿verdad? Pero una cosa es trabajar en equipo en una cultura y otra cosa es trabajar en equipo en otra cultura. Entonces trabajamos muy duro en equipo con el pastor José Manuel y el hermano Fernando Pot. El pastor José Manuel es el que está aquí en la foto. Él está dibujando. Él tiene ese don y esa habilidad para poder dibujar. Entonces le pedí, ¿verdad? Que si él podía ayudarnos. Él estaba encantado haciendo eso. Él estaba muy feliz, muy contento. Me dijo, hermano, esto es lo mío. A mí me gusta hacer esto. Entonces le dije, hermano, pues adelante, porque yo no tengo eso, ¿verdad? Entonces nos complementamos. Antes de los talleres me reunía con ellos y les explicaba cuál era el tema y las actividades, pero también estaba abierto a recibir opiniones, ideas y sugerencias y les hacía preguntas yo a ellos. ¿Ustedes creen que esto vaya a funcionar? ¿Ustedes creen que esto no va a funcionar? Y entre todos hacíamos ahí, ¿verdad? Y también hacíamos retroalimentación. Al día siguiente tomábamos un tiempo para poder evaluarnos, a ver cómo nos habíamos sentido, qué cosas funcionaron, qué cosas no, ¿verdad? Y cómo habíamos observado a los participantes. El hermano Fernando Pot nos ayudó con la traducción del español al maya y del maya al español. El pastor José Manuel, pues ahí está con las ayudas visuales. Este equipo lo empecé a dirigir desde mi casa por medio de las reuniones de Zoom y llamadas telefónicas antes de que hiciéramos presencia en las comunidades mayas. Nuestro hermano José Manuel tiene un teléfono donde le pone una recarga y le dan datos, ¿verdad? Para que tenga conexión a la internet. Entonces, hablábamos 30, 40 minutos para no terminarle sus datos, ¿verdad? Y luego nos volvíamos a reunir para la siguiente semana o por llamada telefónica. Estábamos ahí en contacto constantemente. Entonces, gracias a Dios, esta competencia se pudo desarrollar durante este proyecto. Otra competencia es el liderazgo transcultural, ¿verdad? Como ya dije anteriormente, liderar y facilitar o enseñar en una cultura diferente
a la nuestra, es un desafío, ¿verdad? Y para mí fue un desafío en diferentes aspectos, porque a los hermanos mayas les gusta recibir indicaciones de sus líderes. Ellos son muy dados a de que el líder tiene que decir, si el líder no dice que se haga, no lo hacen, ¿verdad? Y entiendo que es parte de la cultura, pero traté de hacer un balance porque a veces sí les marqué la agenda, pero otras veces yo les dejaba un espacio para que ellos pudieran proponer ideas, aportar de su experiencia, ¿verdad? Y algo que me di cuenta para liderar en esa cultura es que los miembros del equipo, por ejemplo, les gusta pasar mucho tiempo juntos y que se les escuche de su historia de vida. A ellos les encanta contar la historia de su vida, sus testimonios, sus experiencias con Dios, etcétera. Entonces, aquí estoy sentado, ¿verdad? Con el hermano Marcelino. El hermano Marcelino se encargó de entonar cantos en maya. Y él me estaba contando cómo fue que perdió la vista. Desde los 8 años se quedó cieguito. Él no puede ver. Intentaron operarlo 2 veces. No, la operación no tuvo éxito. Sin embargo, Dios le dio ese don y ese talento para tocar con el teclado. Entonces yo me acerqué a él y empezamos a conversar cada día, tomábamos un tiempo. Al último, él terminó enseñándome parte de la gramática maya. Él estudió por medio del sistema braille, pero también conoce algo de la gramática maya. Es una persona muy inteligente en la que yo pues me quedé bien asombrado, ¿verdad? Entonces, hermano Marcelino nos ayudó a entonar alabanzas en su lengua maya. Yo le dije, hermano, ¿tú pudieras cantar unos cantos en maya? Y él me dijo, ¿de veras? Y le digo, sí. Antes de cada taller me gustaría que tú entonaras cantos, pero en la lengua de ustedes, no en español. Entonces, hermanos, eh, era la primera vez que se hacía esto, ¿verdad? Entonces, los hermanos estaban muy encantados, muy contentos, y todos fuimos bendecidos en ese tiempo de alabanza en maya, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y eso preparó el terreno para iniciar los talleres. Entonces, esa manera de liderar en un contexto, ¿verdad? Y en una cultura diferente, es también algo que por la gracia de Dios estoy y pude desarrollarlo. La última parte, investigador teórico y de campo, ¿verdad? Aquí eché mano de las clases del profesor Enrique Fernández, ¿verdad? De la investigación, de la cultura. Y yo dije, pues ahora es cuando, ¿verdad? Debo de poner en práctica lo que mis profesores me han enseñado, ¿verdad? Investigué la literatura, ¿verdad? De autores que hablan sobre cosmovisión cristiana, cultura, misión, educación oral y narrativa para poner el sustento teórico del ejercicio profesional. Mi hermano David Johnson me ayudó mucho en esta área, ¿verdad? También por su experiencia que tiene, ¿verdad? En la parte cultural, los puentes de cómo entrar a una cultura que no es la mía, ¿verdad? Las herramientas, la actitud humilde que debo de tener para estar en una cultura y no imponer, sino aprender, ¿verdad? Entonces doy gloria a Dios, ¿verdad? Por estos hombres y mujeres de Dios que puso a mi alrededor para yo poder hacer esta parte y empezar a desarrollar, porque esto es la introducción de algo más que por la gracia de Dios vamos a seguir desarrollando, ¿verdad? Otra forma de cómo desarrollé esta competencia fue cuando estuve en las comunidades mayas, pude observar más su cultura, los sistemas familiares, pude comer, interactuar junto con los participantes del taller, ¿verdad? Y conocer a qué se dedican, cuáles son sus habilidades artesanales y cómo es la forma en que ellos cuidan el medio ambiente. Para la comunidad maya, ellos son guardianes. Ellos se consideran guardianes de sus comunidades. Por lo tanto, ellos cuidan, ¿verdad? Cuidan toda esa parte del medio ambiente. Entonces, estuve ahí con nuestra hermana, con la esposa de nuestro hermano Felipe. Ellos muy amables nos invitaron a comer y ahí pude conocer más de su familia, pude conocer más. Ellos hacen hamacas, esas hamacas tan cómodas y tan bonitas que se usan mucho en el sur y en Centroamérica y en gran parte de América Latina. Ellos hacen y tejen esas hamacas, ¿no? Entonces le pedí permiso para tomar una foto, me dijo que sí, nos está preparando ahí unas empanaditas muy ricas y algo que noté, ¿verdad? Nuestro hermano Fernando Pot nos llevó a conocer un cenote, que un cenote es una laguna oculta, ¿verdad? Dentro de las rocas. Y algo que noté es que hay muchos de los administradores de los cenotes,
de la zona turística tienen un sincretismo muy arraigado. Algunos de ellos son cristianos, pero ¿saben qué? Todavía tienen chamanes en esas áreas. Entonces, a los turistas, a los extranjeros, ¿verdad? Les dicen que los chamanes les van a dar protección, les van a dar suerte, etcétera. Ya todo eso que ustedes conocen, no necesito explicarles tanto. Entonces, yo le tomé una foto, ¿verdad? Porque esta es la parte donde ellos hacen un ritual. Entonces, me estaban explicando un poquito, ¿verdad? De cómo es que funciona todo eso y pude darme cuenta de cómo hay una mezcla ahí, cómo es que existe toda esa cosmovisión. Y le pregunté, ¿usted es cristiano? Y me dijo, ah, sí, yo voy a una iglesia fulana de tal. Y me quedé pensando, ¿no? Todas esas cosas. Pero bueno, entonces ahí está esa parte que también por la gracia de Dios pude desarrollar durante este proyecto. Bueno, ya casi para finalizar, mis expectativas hacia el futuro a nivel personal y ministerial después de haber desarrollado este proyecto. Con la mirada puesta en el Señor, mis queridos hermanos, hemos elaborado un plan para dar seguimiento a los entrenamientos de liderazgo de siervo para el 2021, con líderes y pastores en las comunidades indígenas del sur de México, Guatemala, Ecuador, etc. Hablando de México, ¿verdad? Específicamente, después de que regresamos, otros pastores que tuve la oportunidad de conocer y estar con ellos, se interesaron en el material, se interesaron en las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, estamos planeando y orando al Señor que pues, para el 2021 podamos regresar con ellos. Ellos necesitan estas herramientas, ellos necesitan esas bases bíblicas para poder liderar conforme al modelo de Cristo. Entonces, yo estoy muy encantado, estoy muy emocionado porque sé que el Señor tiene planes. Y yo como siempre dije, Señor, este no es mi proyecto, este es tu proyecto. Y nosotros solamente estamos aquí para colaborar contigo. Pero no es mío, no es de nadie. Este proyecto es tuyo y tú lo vas a llevar hasta donde tú quieras, ¿verdad? Entonces quiero decirles que esto no se va a quedar solamente como el ejercicio profesional supervisado, sino que por la gracia de Dios esto se le va a dar continuidad. Y no quiero trabajar solo, ¿verdad? Mi oración es que Dios me permita conocer más líderes de iglesias evangélicas y ministerios para que podamos asociarnos y llevar estos talleres a los que tienen menos acceso a la capacitación bíblica y el entrenamiento de liderazgo, ¿verdad? Y en la parte ministerial, ahora tengo un panorama más amplio y deseo seguir desarrollando las competencias de educador, facilitador, líder siervo transcultural, investigador de campo y teórico. Entonces, hermanos, esto solamente es la introducción de lo que con la ayuda del Señor vamos a seguir haciendo. Y mi panorama ministerial se ha ampliado bastante. Gracias a Dios, ¿verdad? Por el Ministerio Prometa, por el Ministerio de DAI, ¿verdad? Ambos ministerios han sido de gran bendición y me han hecho crecer bastante. Entonces, la gloria sea para Dios. ¿Cómo me sentí en el proceso de llevar a cabo este proyecto? Bueno, fue una montaña de emociones, hermanos, como la montaña rusa, ¿verdad? Sube y baja. Al principio, ¿verdad? Con este proyecto le dije al Señor, Señor, sorpréndeme con tus resultados, pero permíteme tener un corazón de aprendiz mientras desarrollo este proyecto. Porque yo sé que no puedo llegar y decir, ya lo sé, sino tengo que dejarme sorprender y dejar que el Señor me enseñe. La pandemia me estaba desalentando, les voy a ser sincero, yo me estaba desanimando porque las restricciones y todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el Señor me estaba invitando a confiar más en los tiempos de Él. Y me sentí como un niño donde pude reconocer mis limitaciones ministeriales y esto me hizo depender más de la sabiduría del Padre y de la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo no podía hacerlo en mis fuerzas, yo tenía que esperar el tiempo de Dios. Yo no quería solamente terminar el proyecto para cumplir con Prometa y decir, aquí está, ya lo terminó. Yo quería que esto fuera al ritmo de Dios, pero me costó entenderlo, ¿verdad? Me costó entenderlo. Y al final, cuando Dios abrió la puerta, dije, Señor, es mejor confiar en ti que desesperarme, ¿verdad? Al finalizar los talleres en las comunidades mayas, sentí mucho gozo de cómo Dios se había movido durante las enseñanzas y de cómo la palabra de Dios llegó a los corazones de los participantes. Y eso lo pude leer y oír en los testimonios de las personas, ¿verdad? De cómo ellos pudieron escribir sobre cómo les aportó esas enseñanzas que fueron tan breves, tan cortas, pero que pudo aportar algo para ellos. Y ya para finalizar, quiero terminar con dos citas bíblicas. Una es del Salmo 77, 11 al 14, y dice, me acordé de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios?
Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y es así, ¿verdad? Yo solamente estoy contando de las maravillas, de las obras que el Señor hace, ¿verdad? Y de cómo Dios proveyó cada recurso para que esto se llevara a cabo. Yo me quedé muy sorprendido y por eso la gloria es para Dios. Y el otro es de 1 Corintios 3 al 7. David y yo siempre estamos haciendo referencia de este pasaje. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y eso es lo que yo creo, que el Señor va a hacer crecer esto, pero al final de cuentas, el que importa solamente es Él. Hermanos, es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esaú. Realmente ha sido muy especial poder escucharte. Viene ahora un tiempo de preguntas dirigidos a toda la audiencia antes de los lectores y el tutor retirarnos, y esto lo va a dirigir el hermano Samuel Marcano. Así que adelante, Samuel, para esta parte de preguntas. Y felicidades nuevamente, Esaú. Gracias, Ari. Mi hermano Esaú, gracias por tu excelente resumen y, por supuesto, una vez más reiteramos nuestra felicitación por tu trabajo. Es un trabajo que está apuntando a los más necesitados de recibir esta palabra. Y cuando la tecnología está masificando de alguna manera el acceso a una educación que cada vez más depende de la tecnología, el ir a buscar a estas personas con elementos de la oralidad para llegar al corazón de ellos, a su mente y a sus corazones, de verdad que es una actitud de un corazón misionero y muy sensible. Así que, pues de nuevo reiteramos nuestra palabra de felicitación para ti y un desafío para nosotros, Saúl. Bueno, vamos a tomar un tiempo para que cualquiera de nosotros, de los que estamos presentes acá, de lo escuchado, de lo que hemos visto, el procedimiento, los contenidos, los resultados de la experiencia, los desafíos que quedan pendientes, podamos hacer alguna pregunta, algo que nos haya llamado la atención, que no haya sido de repente tan claro, o algo que por ser claro nos golpeó y queremos como escarbar un poco más allí. Entonces siéntanse en libertad. No tenemos un tiempo tan prolongado, así que vamos a tomarnos unos 10 minutos quizás para escuchar algunas preguntas de parte de cualquiera de nosotros que estuvimos presentes en esta exposición para Esaú. Entonces, pues adelante, el tiempo es nuestro, vamos a aprovecharlo. Pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta de manera directa. O en el chat, si lo quieren colocar también, utilizando el chat del grupo. Bueno, Samuel, si puedo tener una palabra para Esaú. Adelante, Enrique. Me fascinó y creo que es una de las pocas oportunidades en que alguien que está resumiendo algo que hizo, uno aprende. Yo aprendí contigo hoy mucho. Así que muchas gracias, Esaú. Y la manera como también conectaste lo que has aprendido en Prometa fue realmente muy halagador, ¿me entiendes? Porque creo que esa es la idea de Prometa, ayudarte a cumplir con tu llamado. Ahora un desafío para ti, con mis locuras de siempre, tú me conoces, ¿me entiendes? Ya de años. Y es esto. En la cultura contemporánea en la que vivimos, también en un buen sector de la población hay una necesidad tremenda de presentar el evangelio, las ideas que tú tienes de forma oral, porque en la sociedad contemporánea la imagen ha cobrado mucho más relevancia que el texto real y las ideas filosóficas y todo. Dejo un desafío para que lo cometemos en MEC, cómo trasladar, extrapolar estos conocimientos para presentar el evangelio en una cultura que ha perdido la idea del texto, de las ideas concretas, a las imágenes y a los conceptos mucho más
personales y existenciales. Pero muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Enrique. No sé, Saúl, si quieres hacer algún comentario de lo que Enrique ha señalado. Bueno, ahí gracias, sí, claro, es un desafío también porque creo que no podemos limitarnos solamente a los contextos indígenas y rurales y yo creo que este proyecto me permitió aterrizar cada materia. De verdad recurrí a las lecturas del doctor Keith, del doctor Tim McIntosh, del doctor Enrique, de cada uno de ellos. Entonces realmente era como bajar todo eso y decir, bueno, ahora tengo que echar mano, ¿verdad? Para seguir haciendo esto. Entonces, quiero dar gracias a Dios por los profesores y que su esfuerzo no ha sido en vano, de verdad. Yo sé que Prometa es un desafío, pero no es en vano. Yo quiero hablar por mi parte, por mi cuenta y decirles que esto fue de gran bendición para mí y qué bueno que Dios puso en el corazón de ustedes apoyar a siervos como nosotros, de verdad. Sigan adelante. Y para mí hacer este ejercicio, yo creo que nos va a conectar con más cosas. Esaú, gracias Muy bien. hermano por tu presentación. Quería preguntarte, ¿tienen Biblias esta gente mayo en su propio idioma? Sí, sí tiene, pero no la usan más que solamente cuando tienen pastores nativos. En este caso, en la iglesia donde yo fui, su pastor no es nativo de la cultura maya, entonces él no está usando eso. Él conoce el lenguaje, pero no tiene todavía lo que es el Nuevo Testamento en maya. Pero como parte de tu ánimo para él, ¿sería posible animarlo a él a leer y a utilizar la Biblia en mayo? Sí, es correcto. De hecho, ese es Maya. el siguiente paso. Sí, sí, queremos animarle y muchos de ellos ya están mencionando algo respecto a eso. Okay. Otra pregunta, hermano. Cuando tú hablabas en español, ¿la traducción a maya era cómo la sentiste tú, literal, o ellos ampliaron mucho tus conceptos? No, ampliaron bastante. Esa es una buena pregunta porque ampliaron bastante la parte de cómo a ellos, porque uno puede pensar que a ellos no les gusta profundizar y reflexionar y sí lo hacen, ¿verdad? Y la manera en cómo yo me di cuenta que lo hacen es porque ponen muchos ejemplos de la vida práctica. Entonces la traducción me llevaba a eso, a decir, ya sé. Entonces ellos me iban marcando la pauta. Qué bueno, gracias, Saúl. Dios te bendiga, hermano. Yo quiero, Gracias, perdón, gracias Samuel. Rubén Darío. Tenía tiempo que no saludaba a Rubén. Dios te bendiga, Rubén, y Miguel también. Mi Miguel amigo y Moreno lo veo vecino por aquí. Samuel Marcano. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gracias. El otro hermano iba a intervenir ahorita. Mario. Oye. Sí, yo quiero, bueno, yo leí todo el trabajo y me pareció muy, muy, muy interesante todo lo que leí y aún los PDF en donde venían los materiales que Esaú utilizó. Me llamó hasta la atención las figuras que utilizó, ¿no? Para transmitir ideas de la persona vestida indígena, con atuendos, etcétera, y todo esto me llamó mucho la atención. Y algo que me llamó también, me gustó muchísimo, fue el uso que él hizo de las figuras de animales, porque para ellos eso era como es muy claro, ¿no? De cómo funcionan, de cómo viven, de cómo actúan y cómo pudieron traducir esto para hablar precisamente del tema de servicio, del tema de liderazgo. Entonces, yo realmente me llamó mucho la atención porque otra vez, como decía el doctor Fernández, decía Enrique,
hoy tenemos una cultura muy enfocada también en imágenes y menos en palabras. Y a veces esto nos desafía también a pensar cómo transmitimos el evangelio el día de hoy, con qué imágenes, ya sea en la capital, sea en ciudades grandes, etcétera. Y creo que esto es un desafío. A mí me desafió mucho también a pensar acerca de esto. Y yo doy gracias a Dios porque creo que definitivamente con todo este proceso, se pudo llegar a este grupo de hermanos y alcanzar el objetivo que se deseado, ¿no? Así que solamente era un comentario. Y Mario, quiero dar crédito, ¿verdad? A lo que es el comentario que usted está haciendo. El equipo de Pucallpa, ahí en Perú, fueron los que diseñaron todas estas imágenes, ¿verdad? De las vestiduras. Y aquí en México lo que hicimos fue adaptarlo a la cultura maya, con los animales, con las palabras, pero parte del material, ¿verdad? Es el crédito para nuestra hermana Ruth, que ella trabaja con la cultura chipiva, ahí en la selva peruana. Entonces, cuando ya nos dio el taller, fue que ella nos facilitó eso. Entonces, nos dio la libertad de poder hacerle modificaciones, adaptar, y dije yo, bueno, entonces ahí fue donde también fue parte de mi proceso de investigar algunas cositas. Entonces, pero sí quería dar el crédito. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, Esaú? Adelante, Carlos. Sí, yo sirvo con los Cabécares, un grupo indígena en Costa Rica, y muchas iglesias de la capital de San José van a esa zona, hacen cultos muy bonitos y todo, y para ellos es un éxito. Más sin embargo, la forma en cómo comunican el evangelio, más bien hacen un gran problema, porque la cosmovisión indígena es muy diferente en la ciudad. Un ejemplo, hay cantos que se llevan de la ciudad o palabras que se dicen de que nuestra alma va hacia arriba, pero para ellos no, porque si va hacia arriba, un espíritu puede devorar esa alma y queda en el olvido. Prefieren de que esa alma vaya hacia abajo de la tierra porque se reúne con sus ancestros. Eso aparte de muchas otras cosas que suceden. Yo fui y probé un material sabiendo que es un grupo oral. Traté de hacerlo lo más sencillo. Me di cuenta de que no debí de seguir porque necesito más recursos. Y muchas gracias, porque ahora sí voy a tomar mano de tu ayuda, que me aconsejes. Yo estaba pensando que en vez de ir a las comunidades a enseñar a los hermanos en las iglesias, y esa es la recomendación que te quiero pedir, si crees de que es más efectivo que yo pueda trabajar con pastores de la región para que ellos mismos sean los que comuniquen las enseñanzas en el idioma a estas comunidades indígenas. Sí, creo que para mí es lo mejor lo que estás diciendo, que nosotros vayamos y le demos las herramientas a ellos, y ellos como pastores locales que conocen más a su iglesia, que están más empapados, ¿verdad? Puedan después replicar el material en sus iglesias locales. Ahora, sí es importante que nosotros tengamos contacto con ellos, que tengamos un seguimiento y que nos vean allá, porque muchas de las veces se les pide, ustedes vengan a nosotros, pero aquí estamos obedeciendo al mandamiento de Jesús de nosotros ir y llevarles esto a sus comunidades. Y ellos lo agradecen bastante, ¿verdad? Porque de por sí ellos casi no reciben visita. Y algo que me decía el pastor, y muy puntual lo que tú estás diciendo es, hermano, nosotros somos una iglesia muy evangelística, nos hemos enfocado tanto en el evangelismo, pero no tenemos discipulado y capacitación. Entonces, yo dije, bueno, Señor, pues eres tú, ¿verdad? Que pues en este tiempo has traído estas herramientas para ellos. Entonces, esa sería como la parte que tú estás comentando, Carlos.
Muy bien, gracias, Esaú. Hemos agotado el tiempo para estas preguntas. Agradecemos a todos los hermanos que pudieron expresarla. Esto ha enriquecido, también ha añadido un plus a lo que hemos escuchado. Bien, Sari, adelante con el programa. Muchísimas gracias. Bueno, en unos minutos el profesor Keith Anderson debe retirarse. Sin embargo, este es un momento en que nosotros vamos a hacer algunas opiniones. Antes de retirarnos, nos retiraríamos el profesor Mario Barbosa, Samuel Marcano, quien les habló hace unos minutos, Keith Anderson nos retiraremos, volveremos. Ustedes pueden quedarse durante estos minutos, unos 5 o 10 minutos, conversando entre ustedes, conociendo, intercambiando, dándole opiniones a Esaú, porque Esaú se va a quedar en la sala mientras nosotros nos vamos a retirar. Sin embargo, le quería dar la palabra primeramente a Keith, dado que tiene un compromiso posterior. Adelante, Keith, por favor. Bueno, a ver si no me desconecto en esta oportunidad. De nuevo, Esaú, muchísimas gracias por la manera en que hiciste una presentación tan profesional, tan completa, muy sencilla y profunda al mismo tiempo. Así que es un don que Dios te ha dado de poder compartir el contenido de una manera que se puede entender fácilmente. Y también agradezco mucho al ministerio al cual Dios te ha llamado y la gran bendición que Dios nos ha dado de participar contigo en este ministerio a través de este proyecto. Ha sido una bendición, Esaú. Muchísimas gracias por este ministerio tan importante y esperamos que esto rebote en toda la región, en el Departamento de Misiones, Estudios Contextuales, con un socio que se llama SETI en Ecuador. Dios nos está dirigiendo a trabajar más con estas poblaciones que no tienen las mismas oportunidades de capacitación. Así que gracias a Dios por tu obediencia y tu fidelidad en responder a ese llamado y el gran privilegio de poder ayudarte a cumplir ese llamado. Muchas gracias, Esaú. Que Dios te bendiga en el futuro, en esa trayectoria en el cual Dios te tiene. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Keith. De verdad que sí. Bueno, yo voy a iniciar y luego Samuel o Mario, si tienen alguna pregunta. Igualmente, el profesor Gordon Pike, quien nos acompañó, no veo a Gordon desde la parte metodológica, creo que tuvo que ausentarse. Quiero hacerte una pregunta no tanto de contenido, porque al igual que Keith, aunque en un ratito nos vamos a retirar, aunque es un ejercicio profesional supervisado, no digamos con todos los parámetros de tesis al que estamos acostumbrados, porque como pudieron ver, tiene mucho contenido de campo. O sea, el trabajo de Esaú fue significativamente de campo y pudimos ver que dedicó muchísimo tiempo a las labores de campo. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer, Esaú, no tanto desde el punto de vista académico, porque nosotros te vamos a hacer nuestras... bueno, de mi parte te voy a poner las notas, que me encantó leer tu trabajo. Mi pregunta va más a ti dirigida como líder, Esaú, porque definitivamente ahora tú vas a pasar a tener una maestría en liderazgo cristiano con todo lo que Prometa te pudo dar y con lo que tú pudiste recibir y ahora aplicar de Prometa. Y vemos que tu trabajo está impregnado de liderazgo. Quiero preguntarte, Esaú, tú te viste enfrentado a un desafío. Cuando tú tomaste la decisión aproximadamente en febrero, marzo, que no había iniciado esta temporada, esto que hemos vivido durante estos meses de COVID, evidentemente era un trabajo de campo. ¿Qué significó para ti como líder, como estudiante, pensando en una meta que tenías por delante de un trabajo de campo y todos esos desafíos del COVID? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué significó para ti superar todo esto? Bueno, maestra, sí fue un desafío en lo personal porque yo pensaba que no se iban a levantar las restricciones, ¿verdad? Y estaba, en un principio me estaba enfocando mucho en la tarea, pero Dios me hizo ver que no tenía que yo enfocarme solo en la tarea, sino depender y buscarlo y esperar el tiempo, ¿no? Entonces, esa parte de esperar fue donde Dios trató en mi persona, en mi carácter.
Y de repente yo dije, bueno, Dios, si se hace, qué bueno, si no, bueno, yo sé que Prometa lo va a entender muy bien, ¿verdad? De que podemos posponer, podemos hacer esto y lo otro. Pero no, maestra, creo que al final valió la pena esperar en el tiempo del Señor. Y cuando el gobierno aquí en mi país, en el mes de julio, levantó restricciones, específicamente en esa, las restricciones se empezaron a levantar de sur a norte. Entonces, en esa zona fue cuando empezó a levantar ya en el mes de julio. Entonces dije, ya como que ya vi un poquito la luz, ¿verdad? Entonces, pero de manera personal, estar encerrado, estar aquí en casa con los chicos, porque mis chicos todavía no van a la escuela, fue de a veces llorar, a veces estar desanimado, como dije anteriormente, y después venía mi esposa y mis hijos y me ayudaban a orar, era específicamente, pero dejé de presionarme, porque yo me estaba presionando bastante, yo me estaba autopresionando. Ni Prometa, ni usted, ni nadie me estaba diciendo, oye, Saúl, tienes que hacer esto. No, más bien era algo mío y a lo mejor tiene que ver con mi personalidad, que soy así, ¿verdad? Pero el Señor me dio paz en medio de toda esta tormenta que pasó. El Señor me dio su paz y valió la pena, ¿verdad? Confiar en Él. Y bueno, sí, solamente. Muchas gracias, Esaú. Bueno, no sé si Mario, Samuel tienen, los profesores Mario, Samuel tienen alguna pregunta antes de retirarnos. Nos vamos a retirar por unos minutos. Ustedes quedan en la sala con Esaú y luego regresamos. Entonces, Mario o Samuel, no sé si tienen alguna pregunta o nos retiramos. Bueno, una pregunta y reflexión, ¿no? A la vez, Esaú, normalmente desde lo académico, en ocasiones se desvaloriza el uso de la oralidad por considerarla que no profundiza. Es decir, a veces se menosprecia las herramientas de oralidad porque se pretende, o hay la pretensión, mejor dicho, de que lo académico está asociado a lo escrito, al texto y al texto denso que un teólogo pueda, ¿verdad? Escribir y un alumno pueda comprender. Entonces, el aspecto intelectual ha hecho ver la oralidad como una estrategia, digamos, que no logra ese nivel de profundidad y de comprensión de conceptos muy amplios. Entonces, ¿cómo tú, en tu experiencia, podrías responder a alguien que pudiera cuestionar ese proyecto y decir, muy bien, fuiste a estas comunidades, explicaste estos conceptos, pero hasta que ellos no vengan a una institución teológica formal que use muchos libros y textos o PDF por lo menos, no creemos que ellos han entendido esos conceptos completamente. ¿Cuál sería tu respuesta después de esa experiencia a alguien que pretenda cuestionar el uso de la oralidad? Muy bien, gracias, profesor Samuel. Yo creo que me hacía una pregunta muy parecida, no igual, pero cuando llego al ejemplo de Jesús, cuando veo a Jesús en los evangelios, usando la oralidad para comunicar las verdades eternas, pero también usando la ley escrita, porque habían rollos escritos. De hecho, en Lucas dice que se paró y leyó el texto y después habló, ¿verdad? Cuando yo me encuentro con todo eso, digo, creo que a veces tenemos un concepto equivocado porque no investigamos, ¿verdad? Y algo que Prometa pues ha hecho mucho es empujarnos a la investigación. Y cuando yo investigué eso y meditaba y reflexionaba cómo Jesús fue intencionalmente oral y profundamente también escrito, yo le diría que se pueden combinar ambas cosas, que la oralidad y la escritura, ¿verdad? Van de la mano. Incluso, ¿verdad? Parte de mi investigación para lo que fue el sustento fue de que lo escrito reforzaba la parte oral para comunicar una enseñanza. Ahora es al revés, ¿verdad? Ahora lo escrito solamente es lo escrito y como que no pensamos en que la parte oral también es importante. Entonces, para mí fue muy satisfactorio encontrar esa parte
de la combinación y cómo los teóricos, ¿verdad? Porque hay gente que ha investigado desde la teoría de la oralidad, aportan bastante, ¿verdad? Dentro de mi escrito yo menciono de un señor que dice, oralidad sin escritura, pues hay una debilidad ahí, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, y desde mi experiencia con este proyecto, yo puedo decir que no, que necesitamos la parte escrita y oral para que ambas puedan ayudar a contribuir al desarrollo de líderes, ¿verdad? Y entendiendo que esas culturas orales son orales, pero no son ignorantes. Ellos tienen toda una información oral, tienen bibliotecas orales, ¿verdad? Y que se transmiten de generación en generación, en generación en generación. Y la parte escrita, por ejemplo, cuando llevamos el manual, la parte escrita solamente sirve para que ellos aterricen ciertas cosas que ellos ya tienen en su sistema oral. Y al mismo tiempo complementan esa parte escrita. Al menos eso fue lo que yo pude experimentar, profesor. Gracias, Esaú. Perfecto. Muchas gracias. Profesor Mario, ¿tiene alguna pregunta o procedemos a evaluar? No tiene. Ok, procedemos en... Bueno, Vayamos al grupo. Sí. Vayamos al grupo. Entonces, quedan acompañando a Esaú. Este tiempo es de ustedes mientras nosotros tomamos el nuestro. No sé, bueno, saludos. Tú lo que puedes decir es regresar a la sala, Guillermo. Tú dices regresar a la sala y regresas a la sala. Mi estimado Mario y Samuel, Kit no pudo estar, ¿están aquí? Abajo a la derecha dices left room. Samuel, Mario, no los veo. Están allí, no veo a Samuel ni a Mario. ¿Será que están entrando? Sí, pero no veo no veo. Ay, sí, ahí están. ¿Me escuchan? ¿O soy yo la que no está? ¿Me escuchan?